básicos, no vamos a ver algo así como extendido. Es algo como pues para que ustedes entiendan de base cuáles son los procesos de aprendizaje, de formación sobre estos temas en específico. ¿Listo? Nos va a acompañar en el tema de sistema de inyecciones motores Cummins el ingeniero Daniel Ducuara, y también vamos a tener otro ingeniero que va a estar, como yo le digo, detrás de cámaras. Va a estar Zambrano, John Zambrano. Él también es un ingeniero que va a estar ahí pendiente pues, de las preguntas e inquietudes que ustedes tengan al respecto. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a empezar con el tema de factores determinantes en la seguridad vial y ya después vamos a empezar con el ingeniero Daniel Ducuara. ¿Listo? Espero que pues participemos en todo lo que vayamos a trabajar. Pues la idea es que ustedes se puedan certificar. Entonces, ya les voy a hacer acá qué es lo que deben tener en cuenta. Entonces, uno, pues vas a tener la oportunidad de certificarte, como les estoy diciendo desde que estoy al principio de la reunión. Se pueden certificar. ¿Cómo se pueden certificar? Para que ustedes puedan tener una certificación deben estar en toda la capacitación de 8 a 11 de la mañana o en su defecto lo que vaya a durar la capacitación, sea 10:30, 10 de la mañana, bueno, etcétera. ¿Listo? Nosotros hacemos un seguimiento de estas capacitaciones y uno es cuando... Hola, muy buenos días para todos. Hola, Estefanía, muy buenos días. Por favor, ¿me confirmas si estás escuchando mi audio? Sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, bueno, perfecto. La imagen también, ¿cierto? Así es. Correcto. Bueno, muy buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Fernando Ducuara Sánchez. Yo soy analista de soporte técnico de Cummins de los Andes para la zona suroccidente. Y por ahí tengo también a mi compañero John Zambrano. No sé si tenga acceso a audio para que se presente. No, creo que tienen inconvenientes con el internet. Si quieres, continúa y ahorita bueno, listo. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues agradecerles por contar con todo su tiempo el día de hoy para estas capacitaciones que hace Cummins de los Andes. Para nosotros, pues es un gran placer contar con todos ustedes y pues poder compartir toda esta información tan importante. Bueno, el día de hoy el tema del que vamos a hablar es un tema bastante complejo, es bastante amplio. Vamos a hablar sobre los sistemas de inyección, los principios y conceptos básicos en los motores Cummins. En este caso, pues nos vamos a básicamente como a enfocar a esos sistemas de inyección que son fabricados por Cummins. Recordemos que pues hay muchísimas casas que se encargan de realizar sistemas de inyección de combustible. Sin embargo, pues como les comentaba, nos vamos a enfocar en algunos básicos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, antes de arrancar, tenemos una pequeña introducción en donde, pues, básicamente estamos indicando que los motores diésel son equipos de alto desarrollo tecnológico que se emplean actualmente en una gran variedad de equipos, desde vehículos de pasajeros, autobuses, camiones, maquinaria agrícola, minería, locomotoras, hasta aplicaciones navales. Realmente la penetración que ha tenido en los motores de combustión interna y sobre todo los motores diésel ha sido grandísima. Los encontramos en la gran mayoría de, digamos que de aplicaciones en donde necesitamos potencia para mover una carga, para generar algún proceso industrial. Bueno. Diferentes a los antiguos motores diésel, ruidosos y humeantes, los nuevos motores presentan innumerables ventajas. Son silenciosos, son económicos, son limpios, son rápidos, seguros y adicional a esto yo también agregaría que son mucho más confiables. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un pequeño recorrido entendiendo cómo fueron esos primeros sistemas de inyección de combustible, cómo digamos que se realizaba ese proceso de inyección y cómo a través del tiempo y a través de las exigencias de las diferentes normas de emisiones, estos sistemas de inyección digamos que fueron evolucionando poco a poco con tal de cumplir con estas nuevas exigencias que se les hacían. El rendimiento fiable en operación, la economía y el cumplimiento de emisiones ha requerido el desarrollo de sistemas de inyección cada vez más sofisticados que incluyen el control electrónico para asegurar la cantidad de inyección correcta en el momento adecuado.
La finalidad de estos sistemas es aprovechar la energía química del combustible en potencia de motor con el menor desperdicio durante la operación del mismo. Es en este caso en donde es muy importante entender de que en algún momento los sistemas controlados de forma mecánica ya no tuvieron la capacidad de sincronización ni pudieron llegar a generar las presiones de inyecciones ni la sincronización que se necesitaba para poder cumplir con estas normas de emisiones. Realmente, digamos que el caballo impulsor de estos cambios han sido las exigencias de los diferentes gobiernos en que los motores diésel sí funcionan muy bien, pero necesitamos que funcionen igual de bien, pero cada vez menos contaminantes. En términos generales, el sistema de inyección consiste en una serie de componentes cuya finalidad es la de tomar combustible desde un tanque. Básicamente lo que necesitamos, el sistema de combustible lo que hace es tomar ese combustible desde un tanque, se tiene que filtrar, no podemos tomarlo tal cual como está en el tanque, tenemos que hacerlo pasar por algunos procesos de limpieza antes de que lleguen a los componentes del sistema de combustible, y estos componentes del sistema de combustible lo que se encargan es de presurizarlo de tal forma que cuando sea inyectado en las cámaras de combustión, en los cilindros, se pueda generar una combustión eficiente. Y pues que al final esta combustión sea aprovechada a través del cigüeñal y la convertamos en potencia utilizable. Para lograr lo descrito, se requiere de una cantidad de presión y tiempo específico de inyección de manera que se aproveche el combustible de la forma más eficiente posible. Entonces, con esta pequeña introducción, ya vamos entendiendo de qué se trata, qué es lo que se quiere lograr con ese sistema de combustible y vamos entendiendo poco a poco los cambios a los cuales ha sido sometido. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento sobre los principios básicos de operación de algunos sistemas de combustible. Entonces, vamos a empezar por los sistemas PT, estos sistemas PT. Luego vamos a pasar a ver los sistemas STC. Luego vamos a pasar al sistema CELET y CELET Plus, luego el sistema HPI, luego el sistema HPCR y al final el sistema XPI. Está claro que pues cada uno de estos sistemas es supremamente complejo en su funcionamiento y pues lo que vamos a hacer hoy es básicamente ver esos principios básicos de operación. ¿Listo? Bueno, entonces el primero que vamos a ver es el sistema PT. De pronto para algunos de nuestros compañeros que nos están acompañando el día de hoy, este sistema es bastante conocido. Ese es el sistema de combustible que tiene la gran mayoría de motores NT, algunos motores L10 y algunos motores de alta potencia. ¿Listo? Es uno de los sistemas de inyección de combustible, podríamos decir que más confiable que hay, cumple su función. Sin embargo, en algún momento dado, pues ya no fue capaz de cumplir con las emisiones. Bueno, sistema PT. Primero entendamos qué significa PT y por qué es PT. El sistema PT o sistema de presión-tiempo deriva su nombre de las dos variables principales que afectan la cantidad de combustible inyectado por ciclo en los motores Cummins. P se refiere a la presión de entrada de los inyectores que está controlada por la bomba y T se refiere al tiempo que está disponible para que fluya el combustible dentro de los inyectores. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esas dos variables. Sistema PT es la dosificación de combustible en estos sistemas va a depender de estas dos variables. La primera es qué presión se está acumulando en el sistema de combustible debido pues al funcionamiento normal de la bomba de combustible, y la segunda es el tiempo que yo tengo disponible para llenar el inyector con ese combustible. Y cuando uno entiende el tiempo, digamos que cualquiera pensaría que estamos hablando de la sincronización o el tiempo de la inyección o el avance de la inyección, y no, cuando hablamos de tiempo es el tiempo o el espacio o el momento en el cual podemos introducir combustible dentro del inyector. ¿Por qué es importante eso? Veámoslo a continuación. Entonces, en el sistema PT, la cantidad de combustible quemada por el motor es la cantidad de combustible que se suministra dentro de la copilla. La cantidad suministrada depende de la presión de combustible que llega al inyector, el área de flujo del inyector y la cantidad de tiempo disponible del combustible para fluir dentro del inyector. Entonces, para poder empezar a entender un poco esto, tenemos que tener claro que el inyector es el componente que finalmente se encarga de inyectar ese combustible. Hace unos momentos estábamos hablando de que el combustible tiene que ser transportado desde los tanques, tiene que ser filtrado y luego tiene que llegar a una bomba de combustible. En este caso, para el sistema PT nos vamos a centrar sobre todo en el funcionamiento del inyector. Cuando el combustible llega al inyector, la cantidad de combustible que ingresa al inyector va a ser la cantidad de combustible que se va a dosificar. En pocas palabras, podríamos, en esta imagen que vemos a la izquierda,
Este fluido de color naranja que se ve acá representa la cantidad de combustible que hay dentro del inyector. Aquí arriba podríamos decir que esta cantidad de combustible representa la cantidad necesaria para mantener el vehículo en ralentí, o lo que conocemos comúnmente como en mínima. Y acá abajo vemos la cantidad de combustible que se inyecta cuando el motor se encuentra bajo carga. Este punto de acá es un punto medio en donde podemos tener unas revoluciones, medianas revoluciones con una carga mediana. Entonces, básicamente, la cantidad de combustible que se va a inyectar dentro de la cámara va a depender de qué tanto combustible puede ingresar al motor. Y ahora, ¿qué tanto combustible puede ingresar al motor? Va a depender entonces de esas variables de las que acabamos de hablar, de la presión y del tiempo. Bueno, primero, para entender qué tanto combustible puede ingresar al inyector, va a depender del tamaño de los ductos de combustible por donde se suministra el combustible a los inyectores. ¿Listo? Entonces, en este caso, los ductos que suministran, o las galerías internas de combustible dentro de las culatas de los motores con sistema PT, recordemos para que nos hagamos una idea, motores como los L10, motores como los NT, motores como algunos de alta potencia de la serie K, esos ductos de combustible ya están, digamos que predeterminados. Ya en el momento del diseño, el ingeniero de diseño de la fábrica dijo, venga, yo quiero que mis ductos internos de la culata tengan X tamaño para poder garantizar que sean capaces de llevar todo el combustible que necesitan esos inyectores. ¿Listo? Entonces, ahora, eso es en cuestiones de diseño de la culata. Sin embargo, en la calibración del inyector, los ductos internos del inyector se pueden variar dependiendo de qué tipo de inyector tengamos y de qué tipo de potencia tenga el motor en donde vamos a instalar esos inyectores. Este tema de la calibración del inyector lo vamos a ver un poquitico más adelante. Luego tenemos la siguiente variable, que es la presión. Y estamos hablando netamente de la presión de combustible. La presión de combustible en este caso va a estar controlada por una bomba de combustible. Es finalmente la bomba de combustible la que, dependiendo de unos, digamos que, incentivos exteriores, básicamente hablamos de el pedal del acelerador, el cual está conectado a una varilla que mueve una palanca en la bomba de combustible, con la cual la bomba de combustible puede aumentar o disminuir la presión de combustible. ¿Listo? Entonces, esa segunda variable, que es la presión de combustible que hay dentro de estos ductos, está controlada por el accionamiento de la bomba de combustible. Y finalmente tenemos la última variable, que es la variable tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, significa es qué tiempo yo tengo disponible para poder ingresar combustible dentro del motor, dentro del inyector. ¿Y por qué no la relacionan con la velocidad del motor? Y aquí es muy importante que tengamos claro lo siguiente. Cuando el motor se encuentra en ralentí, o sea, a las más bajas revoluciones permitidas, hablemos alrededor de entre 500 y 700 revoluciones, la velocidad a la que está girando el motor, pues es la más baja que hay. ¿Qué significa esto? Que el mecanismo o el accionamiento de los inyectores internamente se está moviendo de una forma que podríamos llamar entre comillas lenta. Y cuando es lenta, nos da más tiempo de que podamos ingresar combustible dentro del inyector. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el motor está girando lento, yo puedo llenar completamente el inyector de tal forma que se pueda inyectar la mayor cantidad de combustible que podamos. En la medida que las revoluciones del motor van aumentando, el mecanismo que genera la inyección de combustible, que lo vamos a ver más adelante, se mueve más rápido. Por lo tanto, tenemos menos tiempo para poder realizar digamos que la dosificación de combustible a los inyectores. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos dos opciones, y es que si yo tengo un motor que está a bajas revoluciones, 800, 1000 revoluciones, yo tengo el tiempo suficiente para poder ingresar combustible dentro de la copilla del inyector. Pero en la medida que las revoluciones del motor van aumentando, cada vez tengo menos tiempo para ingresar combustible, por lo tanto, menos combustible va a ingresar dentro de la copilla del inyector. Pero para tratar de compensar esa disminución en el combustible que puede ingresar, lo que se hace es que la bomba de combustible aumenta el caudal que envía por estos ductos hacia los inyectores, generando que se aumente la presión dentro de los ductos, y aunque el inyector esté girando muy rápido, que el inyector esté girando mucho más rápido, como yo tengo una presión de combustible más alta, ahora puedo inyectar más combustible dentro del inyector a unas altas revoluciones. Esto suena muy bien en la teoría, pero en la práctica hay un punto en el que a ciertas revoluciones,
aunque la bomba de combustible eleve su presión al máximo, ya no vamos a poder inyectar más combustible dentro del inyector. Básicamente vamos a tener como una pequeña restricción mecánica debido al funcionamiento de ese sistema de combustible. ¿Listo? Bueno, el área de flujo de los inyectores está determinada por la calibración de un juego completo de inyectores y esta calibración la determina las partes que componen ese inyector. Aquí podemos ver entonces en esta imagen el sedazo, una pequeña malla por donde ingresa el combustible que viene de esos ductos o esas galerías internas dentro de las culatas. El combustible pasa por un sedazo. Sedazo es una pequeña malla, es un filtro adicional, es como la última línea de defensa que tiene el inyector antes de que el combustible ingrese a él. Y luego ingresa el combustible a través de una esprea. ¿Y qué es una esprea? Podríamos de pronto nosotros, aunque suene mal, podríamos de pronto compararla con los chicleres que tenían algunos motores de gasolina en sus carburadores, los cuales determinaban qué tanto combustible podía fluir a través de ellos. En este caso, podemos ver que hay diferentes espreas dependiendo de la calibración que vayamos a aplicar al inyector. Entonces, algunas espreas tienen unos orificios de 25 milésimas de pulgada, otros tienen de 30 milésimas y otros tienen de 35. Claramente, por el de 25 milésimas de pulgada, vamos a tener un límite de combustible que pueda pasar a través de él, el cual, si utilizamos una esprea de 35 milésimas de pulgada, pues al hacer más grande este orificio, va a poder ingresar más combustible al inyector. Entonces, dentro de las cosas que hacen en los laboratorios de inyección, cuando están revisando los sistemas de combustible PT, es revisar qué tanto combustible está ingresando o qué tanto combustible está inyectando un inyector en un tiempo determinado para determinar si esta esprea es la adecuada para ese tipo de calibración o si por el contrario tenemos que hacer alguna clase de modificación. El número de lista de partes críticas, o CPL, enumera el ensamble del inyector más la combinación de otras partes básicas del motor que son necesarias para producir un nivel determinado de potencia. La calibración del área de flujo de los inyectores está determinada por el tamaño del agujero ajustable. Cada inyector en el motor está calibrado en la misma tasa de flujo. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de componentes, digamos que son los que componen pues un inyector? Cuando nosotros tenemos un motor, necesitamos conocer el número de serie de ese motor y necesitamos conocer esa lista de partes críticas. Con este CPL o lista de partes críticas, nosotros podemos saber cómo llegó armado el inyector de fábrica y de esta forma nosotros podemos volverlo a armar dentro de especificación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inyector que utiliza, por ejemplo, un sedazo o, perdón, una esprea de 0.25 milésimas de pulgada, pues básicamente, y si yo por error instalo una de 0.35, de 35 milésimas de pulgada, pues básicamente le voy a permitir a ese inyector dosificar muchísimo más combustible del que debiera. Y pues, digamos que esto nos puede generar una serie de inconvenientes en el motor. Listo. Aquí vemos entonces un pequeño, ya entendiendo un poquitico del tema de la esprea y estos orificios de entrada, vemos que después de que pasa la primera restricción, que es la esprea, el combustible ingresa hacia las cámaras de dosificación a la parte interior. Aquí podemos ver que este elemento que está acá es el plunger de dosificación. Este elemento, básicamente podríamos ver que el inyector es una especie de jeringa, una jeringa cara, en donde tenemos un fluido, en este caso combustible, el que ingresa a una cámara de dosificación y tenemos un émbolo o plunger que se encarga finalmente de coger este combustible e inyectarlo fuertemente a través de unos orificios de pulverización. El combustible que no se inyecta y que es utilizado para la lubricación de todos estos componentes se devuelve a través de las líneas de retorno. ¿Listo? Esos sistemas PT son de los más sencillos, no tienen muchísimas partes móviles, digamos que esa es una de las razones por las cuales son tan confiables. Y pues como ustedes pueden ver, su funcionamiento es bastante básico. Aquí vemos entonces el inyector, digamos que todas sus partes. Acá, importante ver cómo el inyector se encuentra en su posición alta, permitiendo que combustible ingrese a la cámara de dosificación, y aquí podemos ver cómo el inyector ya se encuentra en su posición baja, lo cual nos indica que ya se generó un evento de inyección. ¿Listo? Bueno, en este caso, los inyectores PT pues necesitan un accionamiento mecánico para realizar la dosificación de combustible. En este caso, pues para poder realizar este esfuerzo mecánico, lo que se utiliza es un eje de levas, en donde hay una leva especial
para operar el funcionamiento del inyector. Luego tenemos un seguidor de eje de levas. En algunos casos vamos a tener algunas varillas impulsadoras. Estas varillas impulsadoras lo que van a hacer es transmitir este movimiento ascendente hacia un balancín. El balancín finalmente va a generar, convertir ese movimiento ascendente de la varilla en un movimiento descendente del émbolo del inyector para generar los eventos de inyección. Aquí bien interesante es ver que los ejes de levas en estos sistemas PT, la leva de inyección tiene dos levas. Una leva que es el círculo base exterior, es este que vemos aquí afuera, y esta otra leva que es el círculo base interior. Cuando el seguidor de eje de levas pasa del círculo base interior al círculo base exterior, este émbolo baja y se genera un evento de inyección. Ese es precisamente este mecanismo el que, a medida que aumentan las revoluciones del motor, cada vez ofrece menos tiempo para que el combustible pueda ingresar a la cámara de dosificación. Entonces, como les mencionaba hace unos momentos, cuando las revoluciones son bajas, este movimiento de inyección es lento, permitiendo que ingrese más combustible a la cámara, pero en la medida que las revoluciones son altas, ese movimiento es mucho más rápido, dejando menos tiempo para que podamos inyectar combustible, para que podamos ingresar combustible hacia estos inyectores. ¿Listo? La gran mayoría de motores PT, en la gran mayoría de motores vamos a también encontrar este sistema de leva y seguidor y varilla. Van a ser los sistemas de inyección electrónico que vamos a ver un poco más adelante, los cuales ya no van a necesitar esta clase de componentes. ¿Listo? Entonces, ya entendemos por qué algunos motores tienen ejes de levas en donde hay una leva que está enfocada o está dedicada exclusivamente para manejar el inyector. Bueno, antes de pasar al sistema PT, al sistema PT con STC o con control de avance del tiempo, quiero que tengamos en cuenta el siguiente dato. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos un evento de dosificación en donde se está inyectando la mayor cantidad de combustible que puede inyectar el inyector, recordemos que aquí hay aunque aquí no está dibujado, aquí vamos a tener un plunger. Aquí vamos a tener un plunger que está descendiendo. El momento en el que inicia la inyección es cuando el combustible que está aquí atrapado, veamos esta imagen, cuando ese combustible que está aquí atrapado no tiene ninguna otra opción más que salir por los orificios de pulverización. Pero para que eso ocurra, el plunger que se encuentra en este punto tiene que descender y tiene que obligar a que todo este combustible que está aquí atrapado salga por acá. Sin embargo, cuando estamos en ralentí o cuando se está dosificando la mínima cantidad de combustible a los inyectores, resulta que, como podemos ver acá, la cantidad de combustible dentro del inyector es muy poca. Por lo tanto, para que se genere el evento de inyección, el plunger tiene que hacer todo su recorrido descendente hasta que se encuentre el combustible y generar el evento de inyección. Aquí, cuando el inyector está completamente lleno, el plunger no necesita hacer tanto recorrido para encontrar el combustible, por lo tanto, va a generar una inyección rápida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando tenemos un motor en ralentí, en un motor con sistema PT, la inyección de combustible en ralentí se hace de forma atrasada. Y esto es no digamos que problema, pero sí es una oportunidad de diseño que tenían en su momento los motores PT, o que tienen aún en los motores PT. Esto explica por qué, por ejemplo, algunos equipos que tienen este sistema de combustible, como los NTs o los L10, cuando están en mínima y cuando son recién encendidos, cuando encienden por primera vez, ellos expulsan algo de humo blanco, y ese humo blanco es básicamente consecuencia de este atraso en la inyección de las que les estoy comentando, lo cual es totalmente normal para ese tipo de equipos, mientras el motor alcanza su temperatura de operación normal. Estamos hablando de recién se enciende el motor, ¿no? Ya cuando el motor alcanza su temperatura de operación normal, en teoría ya no debería expulsar, digamos, esa pequeña cantidad de humo blanco que se ve en algunos motores. ¿Listo? Entonces, súper importante tener en cuenta esto. Este pequeño atraso de la inyección que tienen los motores cuando están en ralentí. ¿Listo? Entonces, eso hizo parte de nuestro primer sistema de combustible, el sistema de combustible PT. Ahora vamos a ver una mejora que tuvo el sistema de combustible PT, y es el control de avance de tiempo. Listo. El sistema PT
adoptó un nuevo sistema de inyección variable llamado control de sincronización de un paso o STC. Este sistema lleva a cabo los mismos resultados de la sincronización variable mecánica. Una de las principales diferencias es que el sistema STC es activado por aceite, mientras que el sistema MVT es activado por aire. Aquí tenemos un sistema de combustible STC, son unos inyectores en los cuales, además de llegar combustible hacia la cámara de dosificación, como lo hace cualquier sistema PT, a él también le están llegando una cantidad de aceite lubricante. Ya vamos a ver para qué se realiza o para qué utilizamos este aceite lubricante. En este caso, estos otros sistemas de combustible también realizan este avance de la inyección utilizando un fluido. Lo que pasa es que en el sistema STC utilizamos aceite y en el sistema MVT utilizamos aire para realizar este avance de la inyección. ¿Listo? Pero para poder realizar o entender de qué se trata este avance, veamos la siguiente diapositiva. El sistema STC es comúnmente usado en motores en algunos NT, algunos N14 mecánicos y de la serie K. El sistema STC es este sistema en el cual, digamos que lo conocemos comúnmente como sistema o inyectores hidráulicos o N14 con sistema hidráulico, pero realmente el nombre correcto es STC. ¿Qué significa STC? Que además de tener una bomba de combustible y tener todos estos ductos que llevan combustible hacia los inyectores, también tenemos una válvula que controla un flujo de aceite. Este flujo de aceite es tomado directamente desde las galerías de aceite del motor y la cantidad de aceite que va a llegar hacia los inyectores depende de la presión de combustible, depende de una señal que nos envía la bomba de combustible. En pocas palabras, cuando estamos en ralentí, y la presión de combustible que va hacia los inyectores es baja, esta válvula permite que aceite fluya hacia los inyectores. Ya vamos a entender para qué. En la medida que las revoluciones aumentan o la presión de la bomba de combustible aumenta, el combustible o esta señal de combustible que llega a la válvula en un momento dado corta el suministro de aceite a los inyectores. En pocas palabras, esta válvula es controlada por la presión de combustible. Cuando tenemos baja presión de combustible, hay aceite hacia los inyectores. Cuando tenemos una alta presión de combustible, se corta el aceite hacia los inyectores. Y ya vamos a entender el porqué. Algunos componentes del sistema STC entre ambas familias, como los NTs y los motores de la serie K, son diferentes, aun cuando los principios de operación son los mismos. ¿Qué significa esto? Que independientemente del tipo de motor en donde esté montado el sistema PT con STC, aunque la forma como se lleva ese aceite lubricante hacia los inyectores puede variar del uno al otro, el funcionamiento o el principio de operación es básicamente el mismo. ¿Listo? Bueno, ¿y qué significa esto STC? Entonces, STC significa que vamos a tener dos sincronizaciones de la inyección de combustible, dos momentos en los que se genera la sincronización de combustible. Uno, que es avanzado, que es cuando generamos una puesta en marcha o cuando hay carga ligera. Recordemos que hace rato yo les comentaba que en el sistema PT, cuando estamos en bajas revoluciones o en ralentí o en una marcha ligera, tiene un pequeño retraso en la inyección de combustible. Ese pequeño retraso en la inyección de combustible es corregido por el sistema STC. Por eso es que bajo esas condiciones de operación se considera que el sistema está con la sincronización de inyección avanzada o adelantada. Y luego tenemos otro sistema, otra opción u otra condición de inyección de combustible, que es la inyección nominal o de carga total. Recordemos entonces que cuando el inyector o cuando le está llegando la cantidad total de combustible que puede inyectar el inyector, ya no vamos a tener este pequeño retraso en la inyección de combustible. ¿Qué significa esto? Que el sistema STC se instaló en los sistemas de combustible PT para únicamente corregir este problema o este pequeño retraso en la inyección que se generaba bajo estas condiciones de puesta en marcha o carga ligera o en ralentí, pero ambos sistemas, tanto el PT y el PT con STC en carga nominal o cuando están inyectando completamente combustible funcionan de la misma forma. En pocas palabras, este sistema STC solamente opera cuando el motor está en bajas revoluciones. Bueno, y vamos a entender qué significa estas bajas revoluciones. Tiempo de inyección adelantado significa que el combustible será inyectado antes del tiempo nominal en la carrera de compresión. Tiempo de inyección nominal significa que el combustible está inyectado después del tiempo avanzado en la carrera de compresión. Aquí básicamente podemos ver entonces que el sistema PT lo que logra es que cuando las revoluciones son bajas, la inyección de combustible se genere un poco antes de cuando lo tenemos nominal.
¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Ya que pues como tenemos bajas revoluciones, tenemos mucho más tiempo de que el combustible se pueda mezclar con el aire dentro de la cámara y pues esto nos va a generar, nos va a hacer desaparecer pues este humo negro, perdón, este humo blanco del que les hablaba, que es normal en algunos equipos cuando recién se enciende. Bueno, ¿cuáles las ventajas que ofrece este sistema STC o por qué se instaló, por qué Cummins decidió, venga, vamos a este sistema PT que funciona tan bien, por qué hay que colocarle accesorios adicionales? En este caso, el STC ofrece ventajas durante el tiempo de inyección adelantado. Entonces, mejora las características de operaciones mínimas, pues por supuesto que ya no vamos a tener como ese humo negro, ese humo blanco como que se quedaba ahí expulsándose por las tuberías de escape. Mejora las características de operaciones mínimas RPM y en clima o motor frío. Claro, por supuesto. Entonces, como en esos otros equipos teníamos como esa pequeña desventaja de que en ralentí no se quemaba bien el combustible por este atraso en la inyección que era normal para ese tipo de, digamos que de sistemas, y pues que se acentuaba muchísimo más cuando estábamos en un clima frío, ¿no? Entonces, cuando estábamos en un clima frío, esa pequeña atraso en la inyección pues era mucho más evidente porque salía mucho más humo blanco. El sistema CTC corrigió todo eso. Entonces, reduce el humo blanco con clima o motor frío. ¿Listo? Esto es un poco de lo que les hablaba hace un momento. Mejora la economía de combustible durante la operación del motor bajo carga ligera. Reduce la carbonización de los inyectores. Durante el tiempo de inyección nominal, o sea, ya cuando estamos inyectando toda la cantidad de combustible que puede inyectar este inyector, controla las presiones en los cilindros y reduce las emisiones de óxido de nitrógeno. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a entender cómo es que este sistema PT logró esa maravilla de poder adelantar esa inyección en su momento. Bueno, para entender primero necesitamos conocer que el inyector con sistema STC o el inyector que utiliza aceite lubricante para adelantar y atrasar la sincronización de la inyección es un inyector en el cual en su parte inferior va a funcionar exactamente igual que un sistema PT. O sea, aquí abajo donde tenemos este plunger de sincronización, este plunger de dosificación, perdón, va a funcionar tal cual como el sistema PT. Por un lado va a ingresar combustible, por el otro lado va a salir y por la parte inferior a través de los orificios de pulverización pues se va a generar el evento de inyección. La diferencia radica en la parte superior del inyector. ¿Y por qué? Porque ahora en la parte superior del inyector contamos con una cámara que se va a llenar de aceite dependiendo de las condiciones de operación del equipo. Recordemos que hace unos momentos les comenté que cuando las revoluciones del motor son bajas, se va a generar este adelanto de la inyección o va a llegar más aceite hacia el inyector, y cuando las revoluciones del motor son altas, pues no necesitamos generar ese adelanto de la inyección, por lo tanto no debe haber aceite hacia los inyectores. ¿Listo? Entonces, en la parte superior, ¿con qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un émbolo interior, que es este que está marcado en azul. Vamos a encontrar un émbolo exterior, que es este que tenemos aquí de color verde, y vamos a encontrar también el émbolo del inyector. Tanto el émbolo azul interior como el émbolo verde exterior se mueven juntos en la carrera de descenso. Cuando por acá tenemos esta varilla impulsadora, o tenemos el balancín y se está generando un evento de inyección, o sea, todo eso está bajando o tiene un esfuerzo digamos que sea hacia abajo para generar el evento de inyección. Dependiendo de las condiciones de operación, estos elementos se van a comportar de una u otra forma, pero para poder verlo de mejor manera, veamos la siguiente gráfica. Entonces, cuando tenemos un evento de tiempo nominal, o sea, cuando vamos a inyectar la máxima cantidad de combustible que puede inyectar el inyector, pues no necesitamos básicamente adelantar la sincronización de la inyección. Por lo tanto, a altas revoluciones no llega aceite hacia los inyectores, y como no llega aceite hacia los inyectores, pues no se genera un candado hidráulico que se genera cuando tenemos bajas revoluciones. ¿Qué significa esto? Que este émbolo interior siempre va a estar en la parte superior, generando o abriendo un espacio que se va a llenar de aceite o se va a llenar de aire dependiendo de la condición de operación. Recordemos que estamos hablando de tiempo nominal, por lo tanto las revoluciones del motor son altas y estamos inyectando también la mayor cantidad de combustible que se puede. En ese orden de ideas, pues aquí no necesitamos inyectar nada. La válvula de control STC no envía aceite hacia los inyectores, y cuando tenemos este esfuerzo descendiente del émbolo interior, pues este émbolo se va a encontrar con el émbolo exterior y finalmente los dos van a bajar
como si fueran una sola pieza para impulsar el émbolo de dosificación del inyector y generar el evento de inyección. Entonces, aquí no tenemos absolutamente ningún avance en la inyección. Aquí el sistema STC funciona sin adelantar la inyección. Luego, tenemos entonces el tiempo avanzado. ¿Cuál es el tiempo avanzado? Cuando el sistema está en tiempo adelantado, la válvula de control dirige presión de aceite hacia el émbolo, llenando el espacio entre ambos. Entonces, ¿qué significa? Para poder entender por qué se llenó este émbolo de aceite, tenemos que asumir que el motor se encuentra a bajas revoluciones. Entonces, como a bajas revoluciones sí tenemos ese pequeño atraso en la inyección, entonces la válvula de control envía aceite hacia todos los inyectores. Ahora, ese aceite se va a acumular dentro de esta cámara y cuando empiece el evento de inyección va a funcionar o va a actuar como un candado hidráulico. Con lo cual, cuando empiece la inyección en esta parte superior o cuando el balancín empiece a, digamos que a ejercerle carga hacia el inyector para un evento de inyección, esta pequeña cantidad de aceite que quedó aquí adentro nos va a compensar este atraso. Nos va a compensar este atraso que se genera acá debido a que tenemos poquito combustible dentro de la cámara. Entonces, veremos cómo se reemplaza un fluido por otro para poder compensar y evitar que se nos genere todas estas, digamos que desventajas que tiene el hecho de que tengamos un pequeño atraso durante los eventos de ralentí. Entonces, ¿qué pasa? Se llena esta cámara de aceite, actúa como un candado hidráulico. Recordemos que los aceites no se comprimen, los fluidos no se comprimen, por lo tanto, este volumen que tiene esta cámara se va a mantener durante el evento de inyección y con eso vamos a impulsar el émbolo exterior para que haga un esfuerzo sobre el plunger de dosificación. Finalmente, al final de la carrera de inyección, se alcanza un punto en donde el aceite que estaba acá presurizado o estaba aquí comprimido o estaba aquí atrapado dentro de esta cámara, va a ser liberado, con lo cual el inyector se libera para un siguiente evento de inyección. Sé que ese tema es algo un poquitico complejo, pero pues poco a poco vamos comprendiendo cómo van funcionando. Bueno, aquí vamos a ver entonces algunas de las características del sistema PT. Entonces, ya hablamos del funcionamiento del sistema PT y el sistema PT con STC. Ahora entendamos cuáles son las presiones que maneja. Entonces, sistema de inyección mecánico, como vimos hasta ahora, no ha interactuado ninguna clase de sensor, no tenemos ninguna clase de módulo de control electrónico generando ninguna clase de señal o controlando ninguna clase de eventos. Todo esto es netamente mecánico. La sincronización y el funcionamiento de este sistema depende exclusivamente de que durante el armado los componentes se encuentren, digamos que sin desgastes y que se instalen dentro de la sincronización adecuada. Caudal y presión de combustible manejado por la bomba de combustible, inyección realizada en la cámara por medio de un mecanismo leva-varilla de empuje balancín, ya como vimos hace rato, pues entonces aquí sí necesitamos un eje leva, necesitamos una leva de inyección, necesitamos una varilla impulsadora, necesitamos un balancín y tenemos un inyector que básicamente tiene un accionamiento netamente mecánico. Presiones de inyección de entre 10.000 a 12.000 psi. Esta presión de inyección, ustedes me preguntarán, ¿y dónde se generan esos 10.000 o 12.000 psi? Resulta que esta bomba de combustible que tenemos acá es capaz de acumular en las galerías o en los ductos que tiene la culata alrededor hasta 180 o 200 psi. Sin embargo, estos 10.000 psi que nos está mencionando la literatura se generan. Estos 10.000 a 12.000 psi se generan acá dentro de la copilla. Cuando el plunger baja para inyectar el combustible que está atrapado acá dentro de la cámara de dosificación, esa presión de ese combustible puede alcanzar hasta 10.000 o 12.000 psi. Es una presión extremadamente alta. Bueno. Entonces, después de haber visto un poco sobre ese sistema de inyección de combustible PT y PT con el STC, vamos a pasar al siguiente sistema de combustible, el sistema de combustible Cellet y Cellet Plus. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, entonces, sistema Cellet. Cellet es un sistema de control electrónico de dosificación y sincronización de la inyección que proporciona una economía de combustible optimizada y emisiones de escape reducidas.
¿Listo? Entonces, el sistema Select Plus también tiene un control electrónico de comportamiento y velocidad del vehículo. Ya aquí, entonces, el sistema mecánico de inyección de combustible ahora también cuenta con un computador a bordo. Tenemos un módulo de control electrónico, en este caso el módulo de control electrónico Select Plus, que fue el que ingresó a nuestro país. Bueno, aquí de pronto pues hacemos un paréntesis. Hay dos tipos de sistemas de combustible Select. Hay uno que es Select solito y hay otro que es Select Plus. A nuestro país, la mayoría de vehículos que ingresaron fueron los Select Plus. El Select Plus pues tiene un poquitico de opciones más avanzadas que el sistema Select. Bueno, entonces, control electrónico de comportamiento y velocidad del vehículo, protección de motor, resistencia a las alteraciones y autodiagnóstico del sistema. Entonces, este módulo de control electrónico ya se encargaba no solamente de controlar esa dosificación de combustible de forma electrónica, sino que también ya pudimos colocar sensores adicionales, sensores de presión de combustible, sensores de presión de aceite, temperatura refrigerante, presión del múltiple de admisión, etcétera. Todos esos sensores le reportan información a el módulo de control electrónico. Y básicamente gracias a esa información que le está suministrando todos estos sensores, pues básicamente ahora el sistema tiene la capacidad de realizar autodiagnóstico. Y aquí con el autodiagnóstico nacen los famosísimos códigos de falla. Entonces, a partir de los motores Select Plus, entonces ya estos módulos de control inteligente, estos módulos de control ya tenían la inteligencia o tenían la capacidad para poder realizar un autodiagnóstico y determinar, dependiendo de pues la información que le envían los sensores, si su motor está funcionando bien o no, y generar unas alertas o unos códigos de falla. Pero bueno, no nos desviemos del tema, vamos a seguir hablando netamente del sistema de combustible. Entonces, los componentes principales del sistema de combustible Select Plus son, pues tenemos una bomba de combustible, tenemos un módulo de control electrónico, un computador, y tenemos un inyector Select Plus. El sistema de combustible controla electrónicamente la dosificación y el tiempo de inyección. Sin embargo, el inyector es activado por el árbol de levas para desarrollar la alta presión necesaria y así llevar a cabo la inyección de combustible. En este caso, aunque tenemos un sistema electrónico y los inyectores cuentan con un solenoide o cuentan con un actuador dentro de su carcasa, aún es necesario que tengamos o dependemos de un esfuerzo mecánico para generar el evento de inyección. ¿Qué significa? Que aunque tengamos un sistema electrónico, aún necesitamos un eje de levas que tenga una leva dedicada a la operación del inyector, como acabamos de ver. ¿Listo? Los componentes del sistema electrónico van conectados al módulo de control electrónico y son los siguientes. Entonces, básicamente a estos sistemas de combustible Select tenemos 3 conectores o 3 pachas, como normalmente se le conocen en la calle. Un primer conector es de actuadores, otro conector es de sensores y tenemos un otro conector que es para el OEM. Este conector de actuadores básicamente es las salidas que tiene el módulo, es donde se conectan todos los componentes que el módulo puede controlar. En este caso podemos hablar de solenoides de freno de motor, válvula de paro de la bomba de combustible y los solenoides de los inyectores. Luego tenemos aquí los conectores de los sensores, pues como su nombre lo indica, aquí ya van a ser señales que ingresan, van a ser todas las señales que ingresan, toda la información que envían todos los sensores, y luego tenemos un arnés del fabricante de equipo original, OEM, que es básicamente un arnés por donde vienen todas las señales que vienen desde la cabina. Entonces, todo lo que son interruptores, pedal del acelerador, etcétera, todo va a ingresar al SM a través de este conector. Conector del sistema, el conector de los sensores enlaza al SM ¿con qué? Entonces, tenemos un sensor de presión de aire ambiente. Para el módulo es importante conocer la presión de aire que hay alrededor o la presión de aire en donde está operando el motor. La presión de aceite lubricante es súper crítica. Sensor de posición del motor. Para el motor es importante saber en qué momento o en qué posición se encuentra el cigüeñal en todo momento. Luego también tenemos un sensor de temperatura de aceite.
medir la presión de aceite, como la temperatura es algo crítico para el motor, sensor de temperatura de múltiple admisión, sensor de presión de múltiple admisión. Esa es súper importante porque con esta información el módulo determina si tenemos la suficiente cantidad de aire para poder inyectar combustible. Luego tenemos un sensor de temperatura de refrigerante, otra de las, digamos que mediciones críticas, y tenemos un sensor de nivel de refrigerante. Entonces, este sistema Select Plus, además de controlar la inyección de combustible, veamos cómo adicionalmente nos permitió controlar otras variables y tomar decisiones o proteger el motor en función de lo que estas variables le indiquen. Bueno, entonces los cables del conector de los actuadores enlazan al SM o conectan al SM ¿con qué? Con el solenoide de cierre de combustible. ¿Qué significa esto? Que ahora el módulo de control electrónico controla el solenoide. En los sistemas, aquí lo tenemos, en los sistemas PT o sistemas anteriores, como no tenemos ningún componente electrónico, el voltaje que le llegaba a la válvula de paro o al solenoide era controlado directamente por la llave. O sea, cada vez que nosotros abríamos la llave, llegaba una señal desde la llave para abrir este solenoide. Ahora no, ahora este solenoide es controlado netamente por el módulo de control electrónico, y aunque tengamos el switch abierto, el módulo de control electrónico puede tomar la decisión de sencillamente cortar el flujo de voltaje del solenoide para apagar el motor y evitar de pronto un daño o alguna condición que pueda ser adversa para el motor. Válvulas solenoides de los inyectores. Entonces, esos inyectores ahora tienen unos solenoides, o sea, cada inyector tiene entonces un actuador que vamos a ver más adelante para qué sirve ese actuador. Voltaje de batería directo. Bueno, y tiene un suministro de voltaje de batería directo. Este módulo, pues digamos que también necesita tener un suministro de voltaje de forma constante. El solenoide de cierre de combustible es de tipo de reinicio rápido, está controlado por el SM y no por la llave. Esta condición permite que el SM mande al solenoide parar el flujo de combustible en el caso de una situación de sobrevelocidad del motor. ¿Qué significa? Que en este caso, como les comentaba hace unos momentos, este módulo de control electrónico viejito, este sistema Select Plus, controlaba el solenoide en el caso de que, por ejemplo, si hubiera una sobrevelocidad del motor, el módulo decía, venga, no, mi sensor de posición del cigüeñal me dice que vamos a 3.500 revoluciones, esas son unas revoluciones mucho más altas para las que fue diseñado el motor, por lo tanto él dice, venga, voy a apagar el motor. O, por ejemplo, cuando hay baja presión de aceite, el módulo dice, venga, la presión de aceite es muy baja, la verdad esta es una condición que puede dañar el motor, voy a apagar el motor, y de ahí en adelante cualquier otra condición que el módulo determine o para la que el módulo haya sido programada, va a generar una desconexión del solenoide y se va a apagar el motor. Miren cómo, a pesar de que el sistema Select Plus nació con un enfoque bastante específico y era controlar o mejorar la sincronización de la inyección de combustible, también nos permitió adicionar un montón de, digamos que, opciones y características adicionales. Bueno, y aquí llegamos a nuestro inyector. El sistema Select Plus cuenta con un inyector de tobera con mayores barrenos de atomización, barrenos son orificios de atomización en la copa y un nuevo ángulo de atomización modificado. Bueno, aquí el tema es el siguiente. En estos sistemas de inyección aún contamos pues con este pequeño inconveniente de el atraso de la inyección cuando tenemos un evento de bajas revoluciones. Sin embargo, ahora toda esa digamos que función que generaba la válvula de control de aceite en el sistema STC, recordémosla por aquí atrás. Esta válvula que está acá, la cual se encargaba de controlar el flujo de aceites en los inyectores de forma mecánica, ahora la realiza un solenoide comandado por el módulo de control electrónico, y ya este inyector no utiliza, digamos que, aceite para realizar ese avance de la inyección, sino que utiliza el mismo combustible que es suministrado hacia el inyector para generar ese, digamos que, avance o ese candado hidráulico dentro del motor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este inyector ya tiene una capacidad muchísimo más interesante, y es que el combustible que le es suministrado a él de forma constante
este solenoide es capaz de dirigir una cantidad de combustible hacia dosificación, hacia la parte interior para ser dosificada, y otra cantidad de combustible hacia unas cámaras de sincronización. Entonces ya entendemos que este solenoide o ensamble de válvula de control del solenoide se encarga de hacer la labor que en el sistema STC hacía esa válvula de control. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos un sistema de combustible totalmente manejado electrónicamente, y aquí tenemos una ventaja. En el sistema STC solamente teníamos una condición de inyección avanzada y una condición nominal. Ahora, con el sistema de combustible electrónico Select Plus, ahora tenemos múltiples o tenemos una gran variedad de posiciones. Ya no tenemos solamente dos, avanzado y nominal, sino tenemos una cantidad infinita de posiciones entre avanzado y nominal, dependiendo de las características de operación del motor. Entonces, el módulo de control electrónico de forma permanente está determinando si es necesario avanzar o atrasar la inyección de combustible, y lo logra a través de este solenoide. Este solenoide finalmente pues es un elemento que controla unas válvulas internamente. Es común en estos equipos que algunos inyectores empiecen a generar humo blanco excesivo, y eso sucede porque internamente acá tenemos un émbolo, un émbolo que es fijado al plunger de sincronización a través de una tuerca. Esta tuerca en algunos casos suele soltarse, y cuando se suelta, pues sencillamente el motor, aunque el módulo controla el solenoide, este cambio en los flujos de combustible ya no se realiza de forma adecuada, y por eso es que nosotros vemos en algunos equipos que presentan esta falla, que se presenta humo blanco excesivo. Pero eso es algo súper fácil de diagnosticar, es algo muy sencillo también de corregir. Para entender todos los eventos digamos que de sincronización e inyección que se generan dentro de los sistemas Select Plus, pues la verdad nos alargaríamos bastante, y siento que ese no es el objetivo. Aquí realmente el objetivo es que podamos hacer como un pequeño, digamos que familiarización de estos sistemas de combustible. Por lo tanto, pues vamos a dejarlo hasta acá. Sin embargo, para poder entender más a fondo cómo funciona el sistema de combustible, pues digamos que tendríamos que ver las diferentes posiciones o los diferentes eventos que se generan durante una inyección. ¿Listo? Bueno, sistema Select. El sistema Select ofrece control variable de los valores de sincronización de inyección y dosificación de combustible, a diferencia del sistema PT de sincronización fija y del STC de sincronización avanzada. Entonces, como les mencionaba hace un momento, el sistema PT pues no tenía manera de atrasar o adelantar la inyección. Es un sistema netamente mecánico, internamente pues no había mucho que hacer con él. No significa que fuera malo, sencillamente pues que por diseño tenía unas características que son únicas de él. Luego tenemos el sistema STC. Entonces ya vemos que es el inyector, que en la parte anterior es igualito a un sistema PT, pero aquí en la parte superior contamos con un émbolo y una cámara que se llena o se vacía de aceite dependiendo de las condiciones de operación. Bajo esas condiciones, entonces teníamos dos sincronizaciones de inyección, un evento normal y un evento adelantado. Y luego tenemos el sistema Select, en donde ya tenemos un inyector mucho más robusto, en donde contamos aquí al lado con su solenoide, en donde ya tenemos diferentes posiciones de adelanto de la sincronización de la inyección. Entonces ya aquí teníamos PT, una sola, sistema STC, normal y adelantada, dos posiciones, y el sistema Select tenemos múltiples posiciones. ¿Listo? Es por eso que motores con sistema de combustible Select y los STC, cuando nosotros los encendemos, aunque el motor esté frío y aunque las condiciones ambientales también estén frías, no vamos a encontrar ese humo blanco excesivo que sí se generaba con los sistemas PT. Esta es una de las ventajas. O sea, realmente fue un avance significativo en la tecnología. ¿Listo? Ahora, veamos algunas características del sistema PT. Entonces, del sistema Select. Es un sistema que también utiliza presión-tiempo para su dosificación de combustible en la parte interior. Sin embargo, el caudal es manejado por el SM mediante el solenoide electrónico. Si bien es cierto, todavía tenemos una bomba de combustible que envía una cantidad de combustible hacia el inyector, ya la cantidad de combustible no está determinada por la presión de la bomba, sino la cantidad de combustible a inyectarse va a estar determinada por el funcionamiento de este solenoide. Inyección realizada en la cámara por medio de mecanismo varilla, empuje balancín, aún tenemos. Entonces necesitamos todavía un eje de levas con una leva, necesitamos un balancín y necesitamos una varilla impulsadora para generar el evento de inyección.
y presiones de inyección de 15.000 a 16.000 psi. Recordemos que en el sistema PT entonces teníamos inyección de combustible de entre 10 y 12.000 psi, aquí alcanzamos entre 15 y 16.000 psi. Tenemos unas presiones de inyecciones muchísimo más altas, las cuales nos garantizan que esa pulverización de combustible acá abajo va a ser más uniforme y de que se va a aprovechar muchísimo mejor la combustión dentro del cilindro. Bueno, listo, entonces aquí tenemos el sistema HPI. Entonces aquí tenemos entonces otro sistema de combustible, es un sistema de combustible totalmente diferente. Este sistema de combustible HPI es la evolución natural del sistema Select Plus, aunque tiene unas variantes bastante importantes. Listo. Entonces, el sistema HPI, el sistema de inyección de presión HPI, High Pressure Injection, o presión de inyección alta, se basa en los sistemas operativos IS o QS, en el cual el módulo de control electrónico procesa todas las entradas de los sensores y comanda principalmente las acciones del sistema de inyección. Bueno, este sistema HPI nació con los motores que tenían un módulo de control ya diferente al Select Plus, y aquí este módulo de control no es el Select Plus, es un módulo de control electrónico con unas ventajas y con una tecnología mucho más avanzada, con toda la tecnología del año 1998, que fue cuando nace este sistema de combustible, y básicamente se instaló en la nueva línea de motores Cummins, que empezaban por IS o QS, en este caso IS, pues el ISX, ¿listo? Esto es IS para que lo tengamos claro, siempre que nosotros veamos un motor que inicia con estas dos siglas, ISX, ISM, ISB, ISZ, ISL, ISM, nos están indicando que son equipos automotrices, y cuando veamos que inician por QS, QSX, QSM, QSS, QSL, etcétera, nos están indicando que son motores que son tipo industrial o fuera de carretera, o sea, no son motores industriales, no son motores automotrices. Y aquí tenemos entonces el diagrama del sistema HPI, High Pressure Injection, y este es el sistema de combustible que está montado en los equipos ISX CM570. Es el equipo que hoy en día pues es el motor que más tenemos en nuestras carreteras. Es un sistema de combustible que utiliza los famosísimos actuadores. Pero miren que ya nos dimos cuenta que los sistemas previos, como el sistema Select Plus, también tenían actuadores. Lo que pasa es que cada actuador estaba montado en los inyectores. Ahora estos actuadores en estos sistemas están montados de forma externa. Entonces vamos a verlos acá. Entonces tenemos el sistema HPI con IFSM. IFM es el módulo integrado del sistema de combustible, lo que comúnmente conocemos en la calle como la famosísima L, y esta aplica para motores de servicio pesado, heavy duty. Y luego tenemos este mismo sistema de combustible, es tal cual el mismo sistema, pero es instalado en un ensamble de válvulas de control electrónico o SVA, y viene exclusivo para motores de alta potencia, o sea, motores de más de 19 litros. Este sistema de combustible pues es mucho menos conocido, pero ambos funcionan de la misma manera. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama, vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo funciona el sistema de combustible HPI, cómo funcionan los flujos de combustible dentro de la L, ¿listo? Entonces, vamos a hacer este pequeño recorrido rápido. Entonces, tenemos aquí en la parte inferior un tanque de combustible. Es ese tanque de combustible donde pues se deposita el combustible. De ahí tenemos los famosísimos pescadores o las líneas por donde el sistema de combustible toma ese combustible de los tanques. Aunque aquí no lo muestran, normalmente entre la L, entre el IFSM y el tanque, normalmente hay otro filtro de combustible que es el famosísimo filtro trampa. ¿Listo? Luego el combustible ingresa a la L, acá tampoco nos las muestran, pero normalmente aquí debería haber una bomba eléctrica de levante, es esa bomba que suena cada vez que nosotros en un vehículo equipado con motor ISX, cada vez que abrimos el switch, vamos a escuchar entonces que esta bomba eléctrica se enciende. ¿Cuál es la función de esta bomba eléctrica? No tiene función más que cebar el sistema, precargar el sistema de combustible. Entonces, mientras la bomba eléctrica esté funcionando, ella toma combustible de los tanques, lo envía al filtro primario, en este caso el FS 1040, luego el filtro FS 1040 sube a través de ductos internos y llega hasta la famosísima bomba de engrane. Es otro elemento bastante conocido del
del sistema de la L de los motores ICX. Listo. Cuando la bomba eléctrica deja de funcionar, esta bomba de engranes, ella funciona cuando el motor está funcionando porque mecánicamente está conectada al motor. ¿Qué significa? Que mientras el motor no esté funcionando, la bomba de engranes está quieta. En la medida que nosotros empezamos a darle arranque a través de la llave, el motor gira y la bomba de engranes empieza a tomar ese combustible que le trajo la bomba de levante o la bomba eléctrica y lo presuriza y lo envía hacia el solenoide de apagado. En el solenoide de apagado es controlado por el módulo determina si permite que ese combustible que está enviando la bomba de engranes se envíe hacia los actuadores o no. Entonces, como tenemos un switch abierto, el combustible que viene de la bomba de engranes va a pasar a lo que se conoce como riel de actuadores. Y este riel de actuadores es básicamente un ducto en donde los actuadores van a tener digamos que suministro de combustible para realizar sus eventos de inyección. Aquí el tema se pone más interesante porque pues ya contamos con 4 actuadores, contamos con 2 actuadores que se encargan de realizar los eventos de dosificación de combustible y luego contamos con otros 2 actuadores que se encargan de realizar los eventos de sincronización de combustible. Entonces vamos a hacer un poco este recorrido de estos elementos para entender el funcionamiento. Entonces, tenemos un actuador de dosificación de combustible. Este actuador es el encargado de determinar qué tanto combustible va a ingresar a la cámara de dosificación de combustible. Entonces, los actuadores que normalmente nosotros vemos en las puntas, cuando vemos una L, los que vemos en los extremos, son los encargados de definir qué tanto combustible van a los inyectores. Y ustedes se preguntarán por qué hay 2 inyectores de dosificación. La razón es que el inyector de dosificación delantero va a suministrar combustible para los inyectores número 1, 2 y 3 y el actuador de dosificación trasero pues va a suministrar combustible para los inyectores 4, 5 y 6. Podríamos decir básicamente que el motor ISX es un motor que tiene 2 sistemas de combustible separados. Un sistema de combustible exclusivo para el banco delantero, cilindros 1, 2 y 3, y otro sistema de combustible exclusivo para el banco trasero, cilindros 4, 5 y 6. Listo. Este combustible que envía el actuador de dosificación, finalmente, si hacemos el recorrido, vamos a ver cómo llega hacia la cámara de dosificación de combustible, hacia el émbolo interior, hacia el émbolo de dosificación. Este combustible es el que finalmente se inyecta dentro de la cámara. Pero miremos entonces qué hace el otro, el actuador de sincronización. Entonces el actuador de sincronización, hagamos el recorrido. El combustible ingresa del actuador de sincronización, sale y llega a unas cámaras de sincronización dentro del inyector. ¿Cuál es el objetivo del actuador de dosificación? Suministrar combustible para que se inyecte dentro del cilindro. Y el objetivo del actuador de sincronización es llenar esa cámara, una cámara interna que tiene el inyector de combustible para generar el avance o atraso de la inyección. Entonces miremos que aunque si analizamos todo el recorrido que hemos hecho hasta acá, en todos los casos lo que se ha buscado es corregir esos problemas de atraso o adelanto de la sincronización y en algunos casos, por ejemplo en el caso del sistema PT, pues no había manera de corregir ese avance. Luego en el sistema STC se utilizaba aceite para realizar el avance de la sincronización y en los sistemas CELET y HPI se utiliza combustible para generar ese avance de la sincronización de la inyección. Por supuesto que el sistema CELET y el sistema HPI pues aunque lo hacen de formas completamente diferentes, el objetivo es el mismo, adelantar o atrasar la sincronización de la inyección. Entonces, de igual forma, como lo hacen en el banco delantero los actuadores de dosificación y sincronización, en el banco trasero también contamos con un actuador de dosificación y sincronización encargados de hacer exactamente la misma función. Uno de dosificar combustible para que sea inyectado y otro, el actuador de tiempo o sincronización, envía combustible para avanzar o atrasar la sincronización de la inyección. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos. Yo sé que el tema es de pronto algo denso, pero pues en algún momento, en alguna otra oportunidad, vamos a tener la oportunidad de verlos de pronto estos sistemas mucho más al detalle. Pero continuemos. Entonces, ya después de haber entendido un poquitico los flujos de combustible
o cómo llega más bien este combustible hasta los inyectores. Entonces veamos algunas de las partes. El sistema de combustible HPI cuenta con un inyector de tubera abierta, de accionamiento mecánico y asistido por controles electrónicos Cummins. Esto proporciona una administración precisa del combustible y un tiempo de inyección infinitamente variable. Veamos que a diferencia del sistema Select, aquí volvemos a tener inyectores que son netamente mecánicos, ahora son hidromecánicos porque pues internamente tenemos una serie de émbolos que se llenan de un fluido para adelantar o atrasar la inyección, pero aún seguimos dependiendo de que tengamos un eje de levas con una leva de inyección, de que tengamos un balancín y que tengamos un esfuerzo mecánico para generar el evento de inyección. Ya los sistemas HPI, entonces ya contaban con algo adicional y era que el módulo de control electrónico, además de todo lo que yo tenía, también cuenta con un sensor WIF. WIF es Water in Fuel o agua en el combustible. ¿Qué significa? Ahora el módulo de control electrónico, además de todo lo que ya monitoreaba, también tiene la capacidad de monitorear un sensor que está montado en los filtros de combustible para detectar cuando haya agua en el combustible. ¿Y por qué al módulo le es tan importante saber cuando haya agua en el combustible? Pues básicamente la razón es que el agua, el sistema de combustible funciona y se lubrica con combustible, con ACPM. Si este combustible viene contaminado con agua, el agua va a deteriorar, va a generar óxido y va a generar corrosión en los componentes internos y va a generar fallas de funcionamiento. Entonces, para el módulo es muy importante saber si el combustible que se le está suministrando a su sistema de inyección está limpio o, por el contrario, si tiene agua. Entonces, uno de los cambios también está en este sensor. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, el IFCM para equipos automotrices, el SVA para equipos industriales. Aunque se vean muy diferentes, aquí también contamos con actuadores de tiempo y también contamos con actuadores de sincronización. Por supuesto que no son exactamente iguales a los que vemos acá, pero su funcionamiento es completamente igual. Además, aquí vemos un paralelo. Entonces, así como en el sistema automotriz IFSM tenemos actuadores de dosificación y tenemos actuadores de tiempo, aquí también vemos los actuadores de tiempo y también vemos el actuador de dosificación. Aquí en este caso sí solamente tenemos un actuador de dosificación para los 6 inyectores. ¿Listo? Y también contamos con una bomba de combustible. Aquí vemos entonces un poco del accionamiento mecánico del que estamos hablando. Entonces aquí vemos, aquí esa es la representación de un motor de alta potencia con sistema CVA. Entonces aquí vemos un eje de levas, aquí podemos ver círculo base interior, círculo base exterior, vemos pues un seguidor de eje de levas, vemos una varilla impulsadora que se encarga pues de transmitir ese movimiento ascendente del seguidor hacia el balancín, y luego vemos cómo este balancín pues finalmente convierte este movimiento ascendente en un movimiento descendente para generar los eventos de inyección de combustible. Bueno, veamos algunas características del sistema HPI. Entonces, es un sistema de inyección hidromecánico. Aquí podemos ver entonces los inyectores de un sistema HPI en un equipo automotriz. HPI es alta presión de inyección. El caudal y la presión manejados por el SM mediante actuadores de tiempo y sincronización. Entonces, el combustible y la presión y la cantidad de combustible que le llegan a esos inyectores para dosificación y para sincronización es total y completamente controlado por el módulo de control electrónico a través de sus actuadores. Inyección realizada en la cámara por medio de mecanismo leva balancín. Como les comentaba, todavía necesitamos un balancín pues, para generar esos eventos de inyección. Y aquí ya tenemos presiones de inyección de entre 22.000 a 25.000 PSI. Veamos cómo, entonces, el motor, por ejemplo, el ISX, tiene una presión de inyección de combustible que es más del doble de la que manejaba su abuelo, el motor NT. Bueno, aquí ya vamos entonces avanzando en el tiempo. Y ahora vamos a pasar a un sistema que se conoce como de riel común, High Pressure Common Rail. Entonces, vamos a hacer un pequeño, antes de hablar del sistema de riel común, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los sistemas de combustible que hemos estado observando. Bueno, entonces, aquí tenemos un sistema de combustible
que bueno, este no lo vimos, estos dos que tenemos aquí arriba no lo hemos visto anteriormente, dentro de esta presentación que les estoy haciendo, no hemos visto estos sistemas de inyección, básicamente porque estos sistemas de inyección no son fabricados por Cummins, aunque algunos motores Cummins los utilizan, no son fabricados por Cummins, sino que son suministrados por un proveedor externo. Entonces, tenemos el sistema de combustible PLN o bomba línea tobera, en donde tenemos una bomba de combustible y estas bombas de combustible tienen unos suministros individuales para cada inyector, en donde a través de ductos individuales está enviando combustible de forma particular hacia cada inyector. Acá en este sistema, la sincronización o el momento de la inyección, cuando se genera la inyección, va a depender exclusivamente de la sincronización que nosotros tengamos cuando montamos la bomba de inyección. Aquí dentro de estas bombas, entonces encontramos las bombas rotativas o las bombas lineales. ¿Listo? Luego tenemos los sistemas de bomba unitaria. Cummins creo que no tiene, hasta donde recuerdo, no tiene ningún motor que tenga el sistema de bomba unitaria. ¿Cómo funciona este sistema? Pues básicamente aún necesitamos una leva, un inyector, para un eje de levas con una leva para el inyector, y esta leva, en vez de hacer un esfuerzo para mover una varilla impulsadora, mueve una bomba que es una bomba unitaria. O sea, cada inyector tiene su propia bomba de combustible y acá el eje de levas lo que hace es accionar el combustible que va hacia la dosificación. ¿Listo? Luego tenemos inyector unitario. Ese es el que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces tenemos un eje de levas, tenemos un seguidor de eje de levas, tenemos una varilla impulsadora, tenemos un balancín y tenemos entonces un inyector. Y un inyector al que tenemos un suministro de combustible externo. Estos son todos los sistemas de inyección que hemos estado viendo. Pero acá, entonces vamos a determinar, aunque pues la imagen es bastante básica, vamos a revisar el sistema de riel común de alta presión o con acumulador. Entonces, aquí el sistema se pone bien interesante porque tenemos una bomba de combustible accionada mecánicamente, o sea, tiene que estar conectada mecánicamente al motor de alguna manera, normalmente se hace a través de engranes, y esta bomba de combustible lo que hace es enviar combustible hacia un acumulador o un riel, o podríamos llamarlo también un tanque de combustible a muy alta presión, y ese tanque de combustible o este riel común lo que hace es suministrar combustible hacia los inyectores, pero cada inyector tiene una válvula que va a determinar cuándo quiere inyectar. Pero entonces vamos a mirar más adelante, creo que aquí más adelante vamos a ver un poco acá. Vamos a ver un poco el funcionamiento de este sistema de combustible. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama. Este es un diagrama que nos muestra en forma general cómo funciona este sistema de combustible en donde podemos encontrar básicamente tres, digamos que agrupaciones. Una parte de que la podemos llamar el sistema de baja presión de combustible, luego tenemos otros componentes que hacen parte del sistema de alta presión de combustible y luego tenemos otros componentes que hacen parte del sistema de inyección de combustible. Vamos a hacer un pequeño recorrido pues entonces de cómo funciona este sistema de combustible. Entonces, por supuesto, tenemos un tanque de combustible, tenemos unos ductos o unos pescadores de donde se toma el combustible y se lleva hacia un primer filtro. Ese filtro normalmente debe ser un filtro de 10 micras, normalmente es el filtro trampa. Luego el combustible llega a dos puntos, puede llegar a la placa de enfriamiento del módulo, básicamente es como utilizar ese combustible que está en el tanque para enfriar un poco el módulo a través de una placa de enfriamiento, y puede llegar también hacia la bomba de levante, priming pump. La priming pump, al igual que los motores ISX, es una bomba eléctrica que se encarga únicamente de tomar ese combustible y precargar todo el sistema para que cuando nosotros le demos arranque al motor, pues sencillamente ya tengamos combustible ahí disponible para los eventos de inyección. Entonces, mientras la bomba eléctrica de levante está funcionando, entonces toma combustible de los tanques, lo lleva hacia la bomba de engranes, aquí también tenemos una bomba de engranes, luego de la bomba de engranes pasa hacia el filtro de 3 micras, un filtro de alta eficiencia, y luego ingresa a la bomba de alta presión. Cuando la bomba eléctrica de levante deja de funcionar, entonces ahora el operador debe abrir el switch, y cuando abre el switch, la bomba de engranes que está
pegada o está unida mecánicamente al motor, empieza a enviar combustible hacia la bomba de alta presión de combustible. Esta bomba de alta presión de combustible, aquí vemos una pequeña imagen, ahorita la vamos a ver un poquitico más grande. Esta bomba de alta presión, ella no es capaz de succionar combustible. A ella alguien le tiene que estar enviando combustible de forma constante. ¿Quién es? Esta bomba de combustible. Entonces, todo este punto, hasta la entrada de la bomba de alta presión, se conoce como el sistema de baja presión de combustible. Puede oscilar entre 120 y 200 psi. Esa es la presión máxima que se acumula. Pero la situación cambia cuando llegamos a la bomba de alta presión de combustible. En la bomba de alta presión de combustible ya contamos con unas cámaras que se conocen como cámaras de bombeo, y esas cámaras de bombeo lo que hacen es presurizar este combustible a unas presiones extremadamente altas, y cuando sale de la bomba de alta presión, el combustible se va hacia un acumulador o hacia un riel común. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poco más en profundidad algunos componentes del sistema de riel común. Pero, ¿qué sucede? Que acá en el acumulador tenemos de forma constante una presión de combustible alta. Aquí ya se generó la presión de combustible alta para generar los eventos de inyección. Entonces, aquí ya no necesitamos que ningún elemento mecánico como una varilla o como una leva de inyector eleve la presión de combustible, porque ya tenemos una bomba de combustible que se encargó de realizar eso. Aquí lo que tenemos entonces es un tanque de combustible presurizado que suministra combustible hacia los inyectores. Ahora, los inyectores en este caso no solamente son inyectores, los inyectores también son electroválvulas, ya que ellos determinan en qué momento se genera un evento de inyección. En pocas palabras, ellos a toda hora, en todo momento, tienen un suministro de combustible a una presión altísima, y ellos lo único que hacen es abrir y cerrar el paso de combustible dependiendo de lo que el módulo de control electrónico nos determine. Bueno, entonces aquí vemos un poco todo el sistema de baja presión de combustible. Entonces vemos cómo el combustible, es tomado de los tanques, ingresa hacia la bomba eléctrica elevante, que es esta acá, a esta parte roja que se va acá en la placa de enfriamiento. El combustible pasa de la placa de enfriamiento hacia la bomba de baja presión de combustible, que es esta que está acá. Aunque nosotros aquí veamos una sola bomba, un solo componente, aquí tenemos dos bombas. Esta bomba que está acá, que es una bomba de baja presión, y esta que está acá, que es una bomba de alta presión de combustible. ¿Listo? Y aquí vemos nuestra famosa bomba de alta presión de combustible. Entonces, tenemos una bomba de baja presión, tenemos una bomba de alta presión, tenemos un punto por donde sale el combustible ya súper presurizado hacia el riel. Luego tenemos el cabezal de la bomba de combustible, que es donde se encuentran todas las válvulas y se encuentran todas las cámaras de bombeo. Tenemos una válvula de dosificación de entrada. Aquí empezamos a tener componentes electrónicos. Entonces, este componente electrónico es una válvula o un actuador que se conoce como actuador EFC o Electronic Field Control, que básicamente va a determinar qué tanto combustible se va a ingresar a las cámaras de bombeo. Entonces él determina si queremos tener una alta presión, pues sencillamente deja pasar bastante combustible para que se acumule mucha presión en las cámaras de bombeo, o por el contrario, si el módulo determina que la presión de combustible no necesariamente debe ser tan alta, pues entonces él digamos que restringe el paso de combustible. Aquí vemos un poco el despiece de esta bomba de combustible. Entonces, vemos que tenemos como la carcasa principal. Básicamente podríamos decir que es un bloque, porque es un bloque en donde internamente tenemos un eje que tiene un par de levas. Aquí también tenemos un árbol de levas, el cual bombea o tiene dos seguidores de eje de levas que se encargan de bombear dentro de o ejercer ese esfuerzo mecánico para bombear el combustible dentro de las cámaras. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una bomba de combustible con dos cámaras. Aquí vemos una cámara de bombeo y aquí vemos la otra. Luego tenemos entonces la bomba de baja presión de combustible. Esta bomba va instalada en esta parte trasera de la bomba de combustible de alta presión. Y luego tenemos ensamble IMB, o más bien yo lo llamaría ensamble del actuador EFC, que es donde se encuentra este actuador. Esta es la única parte electrónica. Veamos cómo se simplifica la parte mecánica y ahora la parte electrónica empieza a tomar, digamos que, un papel muchísimo más protagónico, y es que ahora tenemos una válvula que se encarga de generar la dosificación de combustible que va hacia estas cámaras de bombeo. Haciendo este zoom a el cabezal de la bomba de combustible, entonces
vemos cómo el combustible es suministrado gracias al funcionamiento de la válvula EFC. Esta válvula pues permite que el combustible ingrese a las cámaras de bombeo, y aquí adentro lo que tenemos son unos émbolos. Tenemos básicamente aquí los llamamos barriles, el famosísimo barrel y los famosísimos plunger, pero básicamente lo que tenemos es un émbolo que abre un espacio, un espacio acá adentro. Este espacio se llena de combustible, luego el émbolo sube y empuja ese combustible fuertemente hacia la salida del cabezal, y finalmente el cabezal sale hacia el riel común. Aquí tenemos algunos elementos que componen el riel común. Entonces, como hemos hablado, el riel común es un acumulador. Aquí es donde digamos que este es un tanque de combustible a muy alta presión. Este elemento tiene que soportar unas presiones supremamente altas de alrededor de 25 o 30 mil PSI. Y cuenta con los siguientes elementos. Entonces, necesitamos un sensor de presión de combustible para monitorear de forma constante qué presión hay aquí adentro. Para el módulo es muy importante definir si la presión que hay dentro del riel es efectivamente la que él quiere que haya. También contamos con una válvula de alivio conectada a la línea de drenaje. Esta válvula de alivio es una válvula de seguridad con la cual, si por alguna razón se genera una condición de muy alta presión de combustible dentro del riel, pues sencillamente esta válvula de alivio va a liberar esa presión de combustible para que no se vaya a generar daños en toberas o en algún otro componente. ¿Listo? Y finalmente, pues vamos a tener algunos adaptadores por donde va a ingresar el combustible al riel. Depende del tipo de motor, los puede tener de forma lateral o los puede tener en los extremos, así como nos lo está mostrando esta ilustración. Bueno, aquí vemos entonces una visualización del inyector. Entonces, el inyector ya no necesitamos ningún accionamiento mecánico extra o externo. Aquí ya no hay un balancín del inyector, aquí ya no hay que calibrar el inyector, aquí ya no tenemos leva de inyección. Aquí tenemos un inyector que es controlado totalmente de forma electrónica y que cuenta con un solenoide o un actuador, más bien, llamémoslo actuador, un actuador en la parte superior para controlar la dosificación de combustible. Entonces, veamos un poco cuáles son las características de los sistemas de riel común. Entonces, es un sistema de inyección electrónico. Como ustedes pueden ver acá, el inyector ya no necesitamos entonces una leva de inyección, ya no necesitamos varillas impulsadoras para el inyector. Caudal y presión manejados por el SM mediante la bomba de inyección y el riel de acumulación de presión de combustible. Acá el módulo de control electrónico es totalmente amo y señor de la presión y la dosificación de combustible que se generan dentro de los inyectores. Es el módulo de control electrónico el que puede definir, y si él quisiera puede generar eventos de inyección en todos los tiempos del motor. Recordemos que admisión, compresión, combustión y escape. En los motores mecánicos que vimos anteriormente, la inyección de combustible solamente se genera finalizando la carrera de compresión. Pero acá, este sistema electrónico, ya que no depende de ningún mecanismo mecánico, el sistema electrónico pudiese inyectar combustible en cualquier momento cuando el módulo desee inyectar combustible. Inyección realizada en la cámara por medio de un sistema directo al inyector y presiones de inyección superiores a 30.000 PSI. Aquí hay una constante, y es que con cada sistema de inyección nuevo que se va generando, pues las presiones de inyección que son capaces de controlar son mucho más altas. Esta es una de las razones por las cuales, en la medida que los sistemas de combustible van avanzando en su tecnología y avanzando en su funcionamiento, pues también mejora la potencia del motor y mejora las prestaciones, disminuyendo también los gases contaminantes. Una de las razones por las cuales los fabricantes de sistemas de inyección se ven incentivados en aumentar la presión de inyección es que entre más alta sea la presión de inyección, mejor es la combustión dentro de la cámara y menos gases contaminantes se generan. Bueno, finalmente entonces vamos a pasar al sistema de combustible XPI. Entonces, el sistema de combustible XPI es el sistema de combustible que está instalado actualmente en los nuevos motores Cummins ISX 15 CM2250. La palabra XPI básicamente lo que nos dice es que es Extreme Pressure Injection. Acá, entonces, vemos un pequeño diagrama
de cómo es el funcionamiento de este sistema de combustible. Es básicamente un sistema de riel común mejorado. Aquí vamos a tener básicamente los mismos elementos de los que estuvimos hablando hace un momento: una bomba eléctrica de levante, una bomba de baja presión y una bomba de alta presión, un suministro hacia un riel de inyectores, y del riel de inyectores vamos a tener suministro de combustible hacia los inyectores. ¿Listo? Entonces, dentro de las diferencias bastante notables que podemos encontrar con este sistema de combustible es la filtración. Mientras que para los sistemas de combustible previos, las exigencias de la filtración de combustible pues son moderadas, para el sistema de combustible del X15 sí tenemos que tener muy claras las especificaciones, y en este caso vamos a hablar específicamente de ellas. Los sistemas de combustible del motor ISX 15 CM2250CN, que es el motor más moderno que tenemos, y para que nos ubiquemos un poquito, es el motor el X15 o el ISX que utiliza Uria. Esos motores utilizan un filtro, o requieren que el filtro de combustible sea un filtro, el filtro trampa sea un filtro de 10 micras, y que el filtro de alta eficiencia sea un filtro de 3 micras. Un filtro de 3 micras es un nivel de filtración, mejor dicho, extremadamente alto, que un nivel de filtración con el que sistemas PT, como el que hablamos, y que funcionó durante los años 90, hace más de 30 años, hubiese soñado con poder tener. Para él no era necesario, pero para este sistema XPI sí es completamente necesario ese sistema de inyección. Y aquí es bueno que tengamos en cuenta que en la medida de que tengamos motores más modernos, el requerimiento en la filtración y en la calidad del combustible cada vez va a ser más alto, porque como vimos, cada vez que aumenta la tecnología, aumenta la presión de inyección y también aumenta la complejidad electrónica y mecánica de estos sistemas de combustible, lo que requiere que el combustible que les esté llegando sea de muchísima más calidad. ¿Cómo se logra esto? De estaciones de servicio, digamos que certificadas, utilizando filtración de combustible original, o que la homologada que utilicemos, digamos, tenga las mismas especificaciones del sistema de combustible original. Y aquí ya no aplica bajo ningún concepto mezclar aceite en el combustible, mezclar agua en el combustible, porque estos sistemas de combustible son extremadamente exigentes con la filtración. Agua va a destruir los inyectores en estos motores, el aceite va a destruir los sistemas de posttratamiento, entonces no se puede mezclar con absolutamente nada el combustible, tiene que ser un combustible de calidad. Bueno, aquí vemos entonces una visualización de la bomba de combustible. Esta es una bomba de combustible de un X15 con 2 cámaras de bombeo. Esta es una vista transversal de la cámara de bombeo. Entonces aquí podemos ver uno de los ductos por donde ingresa el combustible. El combustible se acumula dentro de la cámara de bombeo, y luego cuando la cámara de bombeo reduce su tamaño, porque pues está girando y el eje de levas hace que el émbolo suba, ese combustible que estaba aquí atrapado es forzado o es expulsado de la cámara, saliendo por otro ducto diferente del de entrada, el cual va a conectar en algún momento con el riel de combustible. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas pequeñas partes de la bomba de combustible, aunque si ustedes pueden notar, esta bomba de combustible tiene 2 cámaras de bombeo, esta otra tiene 3 cámaras de bombeo. Es una bomba de combustible que envía mayor caudal de combustible hacia el riel. Veamos algunas de sus partes. Entonces vamos a ver que estas bombas de combustible van a tener 2 empaques, un empaque de montaje de la bomba, que va aquí en el acople que tiene la bomba a la carcasa frontal de engranes. Esta bomba va a ser impulsada por engranes. Luego tenemos aquí otro empaque para fijar la carcasa de la bomba de combustible al cabezal de la bomba de combustible. Luego tenemos por aquí la salida de combustible hacia el riel. Tenemos el cabezal. Tenemos aquí entonces otro empaque para la placa de montaje del actuador de la bomba de combustible. Recordemos que aquí continuamos teniendo un actuador que controla qué tanto combustible va a ingresar a las cámaras de bombeo. Y luego aquí tenemos una bomba de engranes, esta bombita que está aquí atrás, y obviamente pues ella tiene que estar acoplada a la bomba de alta presión mediante un empaque de montaje.
Aquí es bien importante tener en cuenta que lo que yo les decía hace rato, aunque uno se imagina o uno ve esta bomba como toda una bomba, como si fuera una sola, tenemos una bomba de alta presión y tenemos una bomba de baja presión, que si bien es cierto, ambas se impulsan a través del mismo eje. Entonces aquí vemos una pequeña ampliación del actuador de la bomba de combustible. Él utiliza o funciona bajo algo que se llama señal PWM, pulso de ancho modulado, y regula la entrada de combustible a las cámaras. Es básicamente, esta es la única forma que tiene el módulo de control electrónico de controlar qué tanto combustible ingresa a las cámaras de bombeo. Aquí ya vemos entonces algunos componentes adicionales, como son ya el riel de combustible. Aquí vemos el riel de combustible. Aquí vemos entonces el sensor de presión de combustible. Por aquí el módulo de control electrónico está monitoreando de forma constante qué presión de combustible está enviando hacia el riel. Y aquí vemos entonces las líneas de dosificación de combustible hacia los inyectores. Y aquí les presento, de pronto para los que no los habían visto, este es el inyector del motor X15. Como ustedes pueden ver, entonces ya es muy diferente de los inyectores previos que habíamos visto. Es un inyector completamente electrónico. Aquí ya no hay ninguna clase de accionamiento mecánico. Ya la presión de inyección de combustible no se genera aquí adentro. Ya la presión de inyección de combustible está generada en el riel. Lo único que tiene que hacer el inyector es decidir en qué momento inyecta y en qué momento no. Esa es su única función. Y eso explica por qué el motor X15 de riel común ya no utiliza un eje de levas de inyectores, ya no utiliza dos ejes de levas, sino solamente un eje de levas para las válvulas. Las válvulas de admisión y escape de los cilindros aún requieren de un eje de levas para abrirse y cerrarse, pero ya no necesitamos un eje de levas de inyectores. Aquí vemos entonces cómo va el combustible desde los tubos hasta el inyector. Esto se conoce como el conector de combustible. Este cono que vemos acá acopla y sella a este otro cono de la bomba del inyector para poder generar este evento para suministrar el combustible, perdón. Bueno, y aquí básicamente terminamos. Aquí hicimos un recorrido súper rápido de todos estos sistemas de combustible que vemos en los motores Cummins. Yo espero que pues esta información haya sido de utilidad. Y vimos un brochazo súper rápido. Por supuesto que si nos vamos al detalle, cada sistema de combustible va a tener unas especificaciones de filtración, va a tener unas especificaciones de funcionamiento y por supuesto que cada uno va a tener diferentes procedimientos de diagnóstico. Entonces no sé si tengan alguna clase de preguntas, alguna duda, algún comentario.